Gracias Elías, gracias y bienvenidas a las personas que están participando en este webinar, en este seminario, en esta entrevista que estás conduciendo tú. Muchas gracias por la invitación a Foro Jurídico y bueno, comencemos a conversar cuando tú decidas. Bien, pues mira, el mes pasado, a propósito de estos temas que tú has venido, entre otros, pues tocando con mucha maestría y con mucho conocimiento de causa, dado tu extenso currículum, me voy a permitir un poquito más adelante, ya que se nos conecte más gente, comentar algunas de tu hoja de vida, de tu currículum. Pero bueno, en México eres muy conocido, pues aquí aunque tú tienes varias nacionalidades, te consideramos también como un paisano. Me siento mexicano, de corazón me siento mexicano. Ahora me tienen que, si es posible, dar la ciudadanía y voy a estar feliz. Yo espero que sí, porque ya te queremos más tiempo aquí, aunque vienes por temporadas a veces largas, a veces cortas. Sí. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de que nos platicaras en medio de esta crisis que estamos teniendo, pues hemos visto, no solamente en México, sino en el mundo, en alguna medida, nosotros vamos repitiendo lo que se van dando, los fenómenos que se van dando para prevenir y combatir esta pandemia del COVID-19, lo que ha venido sucediendo en Italia, en Francia y sobre todo en España y ahora en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hemos visto cómo la recomendación masiva original ha sido cerrar todo para quedarnos en nuestras casas, cerrar las fábricas, cerrar los centros de trabajo, prácticamente frenar la economía para pues curar la salud. Pero tú tienes una tesis muy interesante que nos comentaste en la entrevista que nos hiciste a favor de darnos el mes pasado para Foro Jurídico, de cómo esto es un tema en el que hay que irse con mucho cuidado, porque por salvar unas cuantas vidas podemos tener pues un problema mayor de pérdida de vidas si la economía se cierra, ¿no? Y tú nos dabas un dato muy interesante de cifras que conoces, entonces nos gustaría que nos dieras un poco una introducción y sobre la marcha pues iremos caminando sobre este tema, que déjame decir que ahorita en México, en este momento, el día de hoy, hay una cierta discrepancia entre las órdenes del gobierno federal sobre la reapertura para que la economía no esté cerrada. Sí. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues están diciendo, momento, tenemos 4 luces de un semáforo y nosotros no caminamos, vamos a esperar a ver qué pasa a mediados de junio, y en fin, y la economía sigue cerrada y suben los contagios. En fin, es un tema complejo, pero queremos tu opinión. Adelante, Edgar. Claro, mira, yo siempre les recuerdo a mis colegas de todas las disciplinas de las ciencias médicas y las disciplinas de las ciencias sociales, que la seguridad de las personas no tiene solo una dimensión. El bien jurídico más valioso que tenemos universalmente hablando, no solo en México, el bien jurídico más valioso tutelado es la vida humana, la vida. Entonces tenemos que proteger la vida humana, minimizar la cantidad de muertes a través de políticas públicas que atiendan a la seguridad sanitaria, que es lo que normalmente uno ve en los periódicos todos los días en México y en los demás países, encierros, distanciamientos sociales, máscaras y demás. Esas son políticas sanitarias, pero también hay que atender no solamente a la seguridad sanitaria, sino a la seguridad alimentaria, a la seguridad económica, a la seguridad de poder sobrevivir y no encontrarnos con cuadros en donde se está muriendo más gente de hambre debido a esta pandemia y al encierro que gente que se está muriendo de COVID. Entonces, hay que tratar de que el número total de muertes se minimice. Las muertes por COVID se minimicen a lo mínimo, 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 y las muertes por otras razones ligadas a inseguridad. La inseguridad de las personas tiene 58 dimensiones. Es algo que yo explico mucho en mis cursos, en las universidades y en los seminarios para colegios de abogados. La seguridad tiene 58 dimensiones. Hay toda una teoría de la seguridad
que se le denomina la seguridad humana. La seguridad humana no es solo la seguridad física o la seguridad económica de tu patrimonio, no es solo la seguridad sanitaria, no es solo la seguridad alimentaria, no es solo la seguridad ambiental, no es solo la seguridad física de caminar por la calle sin que te maten, sin que te atraquen. Tiene 58 dimensiones. Entonces, las políticas públicas tienen que intentar siempre equilibrar sus políticas, las medidas institucionales, para que todas las dimensiones de inseguridad causen menos muertes, no solamente la sanitaria. Esa es la teoría detrás de mucho de lo que estamos haciendo. Ahora bien, la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos para no morirte de hambre, debido a que cierran tu empresa o no te dejan salir si eres parte de la economía informal, no te dejan salir a vender tus tortillas, no puedes comer. O sea, esta gente vive al día. Entonces, lo que normalmente se hace para poder minimizar la cantidad de muertes por COVID, pandemias, o la cantidad de muertes por inseguridad económica, por no poder comer, por enfermedades derivadas a no poder comer, o por enfermedades por el hecho de estar encerrados y que los hospitales están dedicando la mayor parte de sus recursos económicos a atender a pacientes con COVID, con salas de terapia intensivas ocupadas solamente por los pacientes por COVID en su mayoría. Hay otras enfermedades ligadas a cáncer, ligadas a problemas cardíacos que están ocasionando también más muertes. Entonces tenemos que equilibrar las políticas de seguridad humana para que no estemos mejorando mucho la seguridad sanitaria y perdiendo de vista las demás seguridades que pueden ocasionar más muertes. En un artículo que escribí, no un artículo, una entrevista que me hiciste tú, Elías, para Foro Jurídico, la revista que tú diriges hace unas semanas, yo le daba algunas cifras que saqué de la revista científica Lancet. Es una revista que cubre ciencias médicas, y que en esa revista tú veías que yo mencionaba que bajo condiciones normales, cuando las economías funcionan normalmente, antes de esta pandemia, se mueren 2.3 millones de personas cada 3 meses. Cada 3 meses se mueren 2.3 millones de personas por razones ligadas a la falta de acceso a alimentos. Y eso es algo que obviamente tú no lo ves en la Ciudad de México, pero sí lo puedes ver en los ámbitos rurales o en algunos lugares de Centroamérica o en algunos lugares de Bolivia o mayormente en África, en el Subsahara. Entonces, esa gente, cuando se cierra la economía de manera espasmódica, toda la economía, ese número de personas que mueren está estimado por la ONU, por la FAO, por la agencia de la ONU dedicada al tema de alimentos. Cuando cerramos las economías como empezamos a hacer en marzo, lo que sucede es que se duplica esa cantidad de muertos. O sea que vamos a pasar de 2.3 millones de personas que se mueren por falta de acceso a alimentos a 5 millones de personas que se mueren por falta de acceso a alimentos cada 3 meses. O sea que tenemos ya 2.3 millones de personas que se van a morir en 3 meses, estima la ONU, debido a la crisis alimentaria. Entonces tenemos que buscar medidas que atiendan a que la gente no se muera de COVID, claro está, y atiendan al mismo tiempo a que no se mueran de otras enfermedades o colapsos económicos ligados a que cierras la economía de manera espasmódica e indiscriminada. Y ahí está el tema. Muchos epidemiólogos, biólogos, virólogos que yo he leído, inclusive he recomendado a que en México lo lean al doctor Julio Frenk, que ha sido secretario de Salud Pública en el pasado y que hoy es presidente de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, y otros muchos biólogos, virólogos de Europa, Bélgica, Alemania, Estados Unidos. Todos te están diciendo que la razón por la cual países como Estados Unidos, países como México, países como Argentina se vieron forzados a cerrar toda la economía y mandar a toda la gente a sus casas, es porque no tomaron las medidas adecuadas previamente que ya estaban concebidas en la Organización Mundial de la Salud. O sea, que cuando se acerca una pandemia sea
esta, que ya se sabía que iba a llegar desde enero. Lo que tenés que hacer principalmente es buscar que el sector privado empresarial y el sector público, a través de una comisión nacional bipartita, se junten, acumulen recursos económicos, y acá yo te comienzo con una propuesta desafiante que el gobierno mexicano no ha hecho. A mí me gustan las propuestas más que describir la realidad. Inmediatamente a través de esa comisión bipartita que reúne millones y millones de dólares de empresas como las de Salinas Pliego, Slim, Azcárraga, todas estas mega empresas que son las que más pierden, entre paréntesis, en muchos casos debido a esta clausura de la economía, junto con el Estado para acumular millones y millones y millones de tests, en otras palabras, kits, que se utilizan para testear quién está enfermo y quién no está enfermo. Ayúdame si la denominación que yo aplico no se entiende en México, porque seguramente siempre hay denominaciones locales, ¿no? El test, ¿no? Esas cajitas en donde la gente escupe, por ejemplo, en un pequeño receptáculo, y ese test determina si tú tienes el virus o no lo tienes. Bueno, en los países que acumularon esos test, ya sea Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, y que comenzaron a aplicarlos masivamente a toda la población, identificaron a los enfermos y a través de investigadores de rastreo identificaron a todas las personas que estaban en contacto con esos enfermos, y a esas personas les aplicaron cuarentena, a esas nada más. Claro, tenés que aplicar este test muy frecuentemente a toda la población. Para eso necesitas mucho más dinero y mucho más planificación que la que tuvo Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, etc. No se hizo esto. Entonces tenés que aplicarlos de manera frecuente para testear a la población de manera frecuente, para identificar a los que salen positivos y a las personas que estuvieron en contacto, rastrear a estas personas, a los positivos y a los que estuvieron en contacto, y a esas personas aplicarle solamente el encierro, la cuarentena. Además, aplicárselo a las personas vulnerables, a las personas que viven en casas de retiro. Si me permites, Edgardo, sí. Hacerte una pregunta sí. aquí, un pequeño alto. Primero, para darle la bienvenida a nuestros amigos que ya se han estado uniendo en la medida en que has estado iniciando esta entrevista. Tenemos ya prácticamente 100 personas que están conectadas con nosotros. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto. Desde luego que varias de ellas te mandan un saludo, les da gracias con nosotros. Bienvenidos. Por ejemplo, a nuestro fiscal de delincuencia organizada de la Fiscalía del Estado de México, que están muy atentos, en fin, y decirles, se los había ofrecido un poco en la medida que fuéramos avanzando, pues algunos datos de, mucha gente ya conoce, insistía, el doctor Edgardo Buscaglia, pero Edgardo es un estudioso del derecho y de la economía, es académico senior de la Universidad de Colombia en Nueva York, es también académico senior de la Universidad del Studi di Torino en Italia, es director del Centro de Derecho Internacional y Derecho Económico, y muy importante, es presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, esta importante ONG mexicana. Desde 1990 ha venido publicando obras científicas en 9 idiomas y asesorando autoridades de 119 países de África, Asia, América Latina, Medio Oriente. Desde luego que entre esos está México. Me consta la gran actividad que ha hecho con nosotros sobre impacto de los marcos legales y judiciales en el desarrollo económico y sobre mejores mecanismos para combatir y prevenir el crimen organizado transnacional y la corrupción política asociada. Varios libros que abordan temas de la seguridad humana, lo que se cuenta entre los 3 componentes, que incluye también un seguro de acceso a la salud pública, y ha publicado obras y asesorado unidades anticrimen en 119 países sobre el combate contra la delincuencia organizada, particularmente el comportamiento y la integración económica del crimen organizado en el mundo y en México. Pues sí, aquí hemos sido testigos de este gran apoyo que nos has brindado en tu calidad también de experto de Naciones Unidas en materia de seguridad pública. Edgardo, a propósito de lo que nos comentabas hace un rato y con tu experiencia, ¿cuál sería tu opinión? Nosotros tenemos un gran debate aquí en México ahorita sobre este tema de los test, de las pruebas, que bueno, las autoridades
han decidido prácticamente no hacer pruebas masivas. Y tenemos, bueno, pues una polémica. Algunos gobernadores se quejan de esto, no se les ha autorizado a que hagan pruebas, han querido adquirir pruebas baratas. De hecho, todas las pruebas que hacen los laboratorios privados pues no son prácticamente reconocidas oficialmente y estamos ahorita en un debate público si nos están mintiendo sobre la cantidad de contagiados y de lamentables decesos. Algunos exsecretarios de salud, como tú has comentado, Julio Frenk, yo comentaría al doctor Narro, Córdoba, Chertorisky, en fin, prácticamente 4 se han manifestado que se está aplicando mal el modelo de medición. ¿Tú qué nos recomendarías con tu experiencia? Si aunque se ha empezado tarde, si en este momento es prudente hacer más pruebas o seguimos así. Estaba justo en eso y me alegra que me hayas dicho que incorporaste nuevos participantes, porque lo que sucede, Elías, es que si el consenso de las personas serias en estos temas, epidemiólogos, virólogos, médicos, etcétera, como el doctor Julio Frenk y otras personas que han estado a cargo de dirigir a los estados para combatir epidemias previas, es que los países que han logrado planificar la logística para aplicar tests de manera adecuada, de manera masiva, a toda la población y de manera frecuente, como Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, etc. Y a la vez lograron rastrear a las personas que habían tenido contacto con los que salen positivos en el test, los que el test les dice que tienen el virus y rastrean a las personas que tuvieron en contacto con los infectados. Y aplican cuarentena sistemática a esas personas. Y después le dan herramientas tecnológicas a las sociedades, como estas aplicaciones que uno lleva en estos teléfonos inteligentes, para poder determinar cuando tú vas caminando por la calle cuánta gente tiene el virus, ha salido positivo y se encuentra en tus alrededores. Cosa que nunca estas aplicaciones son perfectas, pero te dan una confianza social para salir a la calle e interactuar con un nivel de seguridad un poco mayor. O sea, esos mecanismos se están aplicando en Alemania, en Nueva Zelanda, se están comenzando a estudiar su aplicación en algunos países latinoamericanos. Los países que les está yendo mejor en cuanto a minimizar la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes o por cada 1.000.000 de habitantes son los países que aplicaron estos 3 pasos. Los países que básicamente cerraron las economías y hacen lo que está haciendo México, o lo que está haciendo Estados Unidos, o lo que está haciendo Brasil, de cerrar la economía espasmódicamente a todas las personas, las encierran, salvo a los trabajadores esenciales, y no testear a la mayor parte de la población y no rastrearla y no determinar dónde están los infectados para encerrarlos a esos infectados a través de una cuarentena, pero dejar que el resto de la población que no esté infectada salga a trabajar, esas poblaciones esos países donde aplicaron las medidas como las mexicanas, como Estados Unidos, como Brasil, son las que peor les está yendo en cuanto a la cantidad de muertes per cápita, en cuanto al descontrol de este virus. Es muy importante acentuar esto. Ahora, algo que nos enseñan en economía de la salud pública, cuando tú estudias tu doctorado en economía y después jurisprudencia y política social, una de las materias es políticas de salud pública. Una de las cosas que te enseñan en economía es que las medidas que aplica cada país deben ser el resultado de contextualizarlas al ámbito social, al ámbito económico. Entonces, hay países donde, como Uganda, donde hay 28 camas en terapia intensiva en todo el país, 28, que normalmente son ocupadas por miembros de la élite. Entonces, aplicarle un encierro generalizado a Uganda para achatar la curva, o sea, para que no aumente la cantidad
de personas infectadas y no acudan al hospital a buscar servicio, es un sinsentido, porque ellos ya tienen un sistema de salud colapsado. Entonces no tiene sentido aplicar en esos ámbitos un encierro de toda la población en países como Uganda. Entonces tenés que aplicar estas medidas que te estoy comentando, que es a través de una planificación adecuada, que debería haberse hecho desde enero, acumular tests, como hizo Alemania y como hicieron varios países de África, entre paréntesis. Esto no es solamente, no están las buenas medidas que te estoy mencionando de testear a toda la población de manera frecuente, rastrear a través de un trabajo de investigadores a los contactos de esas personas infectadas y solamente someter a cuarentena a esas personas, y después a los que no salen positivo, darles la capacidad de rastrear en las aplicaciones a los que sí salen. Ahora bien, hay muchas personas en los sectores informales de menores recursos que no tienen acceso a estos teléfonos inteligentes. Es ahí donde el Estado tiene que focalizar muchas de estas medidas en las zonas donde hay menor distanciamiento social, en las zonas de la economía informal, donde hay menor distanciamiento social, y ahí aplicar de manera muy frecuente estos tests, estos rastreos, para que esa gente no se vea sometida, como sucede hoy en Estados Unidos o en México, las personas más pobres sean las que estén cayendo con mayor frecuencia con este virus y en un estado de gravedad. Claro, hay que tener en cuenta que este virus no ataca a todas las personas de la misma manera. Entonces, cuando yo te hablo del contexto social y económico de cada país, me estoy refiriendo a que Uganda tiene una pirámide demográfica muy diferente a la de Italia, donde la proporción de gente mayor es muy superior a la proporción de la población de gente mayor a 65 años en países como Uganda, como Sudán. En países europeos es común tener que la gente mayor de 65 sea un 15% de la población, 20% de la población. En cambio, en países africanos es un 3% de la población. Entonces, nuevamente, el factor de riesgo asociado a las personas mayores, que son las que más frecuentemente caen en los hospitales por contraer COVID-19, es mucho mayor en Europa que en África, y por lo tanto las medidas que debe tomar Uganda e Italia deben ser diferentes, deben ser contextualizadas al ámbito social y económico, a los recursos sociales. Si me permites nada más recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden hacer preguntas para que tú les respondas a través del panel de preguntas y respuestas. Si alguien quiere, por aquí ya tenemos algunas. Y yo te quería, bueno, comentar con lo que tú estás diciendo y hacerte también una pregunta, que recientemente así como tú dices que hay dos caras de la moneda en este fenómeno, que si bien hay que salvar vidas, pues hay que salvar la economía, y que debemos de tener especialistas junto a los gobernantes, no solamente de temas de salud pública, de pandemia, sino de macroeconomía, y que esto es irreversible. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recientemente ha dicho, después de casi 2-3 meses de aislamiento, de confinamiento, que están surgiendo como otra cara de la moneda enfermedades o estados mentales delicados, y que así hemos visto cómo se está propagando por este confinamiento, este encerramiento, la ansiedad, la depresión, las adicciones, el estrés y la angustia. Sí, entonces, lo que hablamos en la entrevista que tú me hiciste, exactamente. Eso, sí. Sí, bueno, ahora tú no lo comentaste hace casi un mes, y la Organización Mundial de la Salud ya lo está, prácticamente está recomendando que lo que tú nos has dicho y lo que nos estás diciendo, bueno. Nos adelantamos a la Organización Mundial de la Salud. Claro, tú tienes más experiencia de andar de trotamundos. Pero a ver, yo te quisiera preguntar, el otro día lo comentábamos también, sobre el modelo este que se ha aplicado en países del norte de Suecia, fundamentalmente, que desde un principio optaron por otras medidas y de no ir al confinamiento, al aislamiento. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? No podés caer en un enfoque darwiniano de dejar a la gente que salga a la calle sin suficiente información,
aunque se hayan protegido, porque en Suecia hay que recordarle a la gente que prohibieron los actos masivos, deportivos, por ejemplo, artísticos, eso se prohibió. A la gente se le decía que salga con máscaras, había distanciamiento social, pero la economía continuó funcionando. Pero en lo que se equivocaron los suecos es que deberían haber discriminado más en cuanto a cuáles sectores de la sociedad deberían haber obligado a que se queden en casa, que no son solamente las personas mayores de 65 años, que son las que tienen el doble de probabilidades de una persona de 55 de caer en un hospital, sino también son personas con hipertensión, con diabetes. Yo no soy médico, pero los médicos han documentado claramente en revistas científicas, en revistas de acceso popular, que hay ciertas condiciones médicas que deben inmediatamente hacer que esas personas que las tienen, gente con trasplante, gente con cáncer, gente con diabetes, hipertensión, todas esas personas no pueden salir a la calle y deben ser sujetas a un sistema de aislamiento. Pero una vez que tú separas, estratificas, se dice en estadística, a esas personas con vulnerabilidades que las hacen mucho más probables de que adquieran el COVID de manera grave, una vez que las estratificas, las identificas y las tienes en las casas, un estudio del 7 de mayo, te estoy hablando de un estudio que no tiene 13 días, que acaba de ser publicado, te indica que una vez que discriminas a esa gente y las mantienes en las casas, el 60% de la población en Inglaterra, en el Reino Unido, debería estar hoy mismo trabajando. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El 60% de la población en el Reino Unido, de acuerdo a este estudio que acaba de salir el 7 de mayo del profesor Goldacre de Oxford, debería ser en este momento, estaría trabajando de manera normal. O sea que el 60% de la economía debería estar funcionando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro que se entiende. Es muy importante esto porque este estudio que acaba de salir el 7 de mayo de la Universidad de Oxford te indica que el no haber discriminado la aplicación de esta cuarentena a esos grupos de personas que están perfectamente identificados en el Reino Unido a través de su Sistema Nacional de Salud, hay estadísticas que ya identifican a estas personas, esas personas, sumando a todos, te estoy hablando de las personas mayores, te estoy hablando de personas con diabetes, cardíacos, cáncer, trasplantes, todas esas personas, total, es un 40% de la población que debería estar sujeto a una cuarentena, pero no una cuarentena de estar encerrado todo el día. Por ejemplo, se está proponiendo en estos días que se establezca un horario específico para que la gente mayor vaya a los parques y la gente más joven no vaya a los parques a esas horas. Eso es algo que ya lo están aplicando en algunos países. Pero entonces esa discriminación y ese testeo masivo del resto de la población para ver quién está contagiado, quién no, con quién se reunió, y después también a esa gente hay que cuarentizar. Eso no se ha hecho en México, no se ha hecho en Estados Unidos, no se ha hecho en Brasil, no se ha hecho en Argentina, y se está pagando el precio de economías paralizadas que están causando más muertes por otras razones que todavía no han sido cuantificadas, porque no se ha calculado cuánta gente se está muriendo por no poder acceder a hospitales con problemas cardíacos, infecciones, lo que sea, cánceres que no pueden obtener tratamiento, hambre, como te decía yo en el Subsahara, eso no se está contabilizando. Entonces las políticas sanitarias y las políticas económicas tienen que ir de la mano. No es una u otra. No es quedarse en casa o que todos salgamos a la calle. Que todos salgamos a la calle es un disparate darwiniano donde el más fuerte sobrevive. No queremos tener un país como ese porque las instituciones jurídicas, las instituciones de salud fueron creadas para que justamente no vivamos en un mundo darwiniano, donde el más fuerte sobrevive. Esas instituciones están dirigidas a proteger a la gente débil, ¿no es cierto? Entonces tenemos que asegurarnos de que aplicamos políticas discriminadas, cosa que no se está haciendo lo suficiente, con lo cual tú tendrías en países con mucha menos gente mayor, como en África, tendrías al 80% de la economía funcionando normalmente, sin necesidad de un encierro masivo. La pirámide demográfica de países como México, Centroamérica, tiene mucha menor proporción de gente mayor que países como Italia, Japón, Alemania, etc. Entonces tendrías a mucho más de la economía funcionando
si aplicases, pero no lo podés hacer a ciegas, lo tenés que hacer con sistemas masivos de testeos en todo el país, en todos los lugares. Es una logística masiva, donde en países como México eso solamente el Estado no lo puede hacer. Deberían haber llamado a una comisión bipartita formada por el sector privado y el sector público para que de ambos lados se aporten recursos económicos. ¿Por qué? Yo entiendo que a las grandes empresas mexicanas privadas les conviene tener a la economía funcionando y no caer en bancarrota. Me imagino que les conviene. Entonces tienen que aportar recursos para que estos testeos se apliquen masivamente a través de una comisión bipartita para coordinar la aplicación de estas políticas adecuadamente. No todo lo tiene que hacer el sector público. Entonces, si no arman esta comisión para aplicar estas medidas que deberían haber sido aplicadas desde febrero, y los países que lo hicieron desde febrero están padeciendo muchas menos muertes per cápita que los países que simplemente, como hizo Trump en Estados Unidos, desvirtuaba a los científicos, negaba que esto era un problema. ¿Te acordás? Hasta marzo era así. Claro. ¿Se acuerdan? Edgardo, países déjame, sí, a propósito de esto que estás diciendo ahorita, tenemos una pregunta de nuestro auditorio. Alberto Flores te pregunta, entonces, ¿por qué hay diferentes acciones de cada país de frente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Un poco ya estás contestando, pero ¿cómo debería responderse? La Organización Mundial de la Salud no le puede dar un saco similar a todos los países. No existe eso, es un disparate. Hay principios fundamentales como los que te acabo de mencionar. Testear a toda la población, rastrear a los que tuvieron contacto con los que salieron positivos, los infectados, y después aplicar mecanismos de monitoreo para que la población democráticamente sienta que tiene control sobre su medio ambiente. Esas son las aplicaciones que tú puedes incorporar en tu teléfono cuando llegas a Alemania o llegas a algunos de los países. Sudáfrica está por aplicar esto también. O sea que eso le da control al ciudadano, a la ciudadana, para que cuando salga a la calle mire la pantalla, diga, ah, acá hay muchos infectados, porque claro, cada persona que sale positiva o sus contactos es incorporada por el sistema de salud en una base de datos en donde sale en tu teléfono. No sale el nombre de la persona infectada, obviamente, por razones de privacidad, ni salen sus detalles, ni dónde vive, sino solamente es un puntito blanco. Eso le da confianza, pero eso exige de una inversión masiva de los estados, que muchas veces no tienen los recursos para hacer llegar esas tecnologías a toda la población, especialmente la de menores recursos en países como México. Pero por lo menos tenés que iniciar los primeros dos pasos, que es identificar a los infectados y después rastrear a los que tuvieron contacto con la gente infectada y solamente aplicarle cuarentena a esas personas y a la población vulnerable, y el resto de la economía debe salir a trabajar, con máscaras, con distanciamiento social, con todas las precauciones propias de que el sentido común te dice que hay que aplicar. Pero la economía debe estar funcionando en aquellos sectores que no han sido sujetos a esta infección, que no están incluidos en esos grupos vulnerables. Eso no se está haciendo en México, no se está haciendo en Estados Unidos, no se está haciendo en Brasil, y están pagando el precio. Con más muertes, línea, y con economías paralizadas. Edgardo, en esta misma línea de lo que estás comentando ahora, nosotros estamos viviendo hoy, es un tema de hoy, la jefa de gobierno en la Ciudad de México acaba de decir respecto a este tema de ir abriendo la economía, que mientras tengamos hospitales llenos o más o menos con muchos pacientes de COVID-19, nos quedaremos en el último nivel del semáforo y no se van a abrir las actividades. ¿Me sigues, Edgardo? Bueno, que no se van a abrir. Te escucho. Está bien, sí, que no se van a abrir las actividades económicas más que las esenciales. Y prácticamente es un pensamiento, me parece a mí un poco divergente a lo que tú estás No, muy planteando. divergente, porque no se están aplicando, y acá la palabra discriminatoria es una palabra positiva, no en el sentido negativo. No se están aplicando medidas para estratificar a aquellas personas en la población que no son vulnerables,
que no están infectadas, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Que no han estado en contacto con personas infectadas, que serían todas personas que deberían estar trabajando. Si el gobierno mexicano, en vez de estar teniendo a su IMSS, repartiéndole contratos a los hijos de Bartlett o repartiéndole contratos a familiares de senadores, estuviese dedicando esos millones y cientos de millones de dólares que está dedicando a corrupción o que está dedicando a contrataciones públicas a sobreprecio, tú tendrías recursos, si juntas además al sector privado en una comisión bipartita, que es lo que han hecho otros países, tendrías recursos para aplicar una política de testeo masivo, de rastreo masivo y de hacer lo que indica la epidemiología básica que uno estudia. Cuando yo estudiaba economía de la salud pública, cuando estaba haciendo mi doctorado, te enseñaban estas cosas. Eso se ha aplicado, estas técnicas que te acabo de decir, entre paréntesis, se han aplicado a otros virus, como a la viruela, por ejemplo, muchos años atrás. ¿Te acuerdas que cuando tú y yo tenemos más o menos la misma edad, hace muchos años había problemas con la viruela, hasta los años 60? Entonces se habían aplicado estas técnicas que no se aplicaron por falta de previsión, por corrupción en muchos casos, porque los gobiernos, los estados no tienen recursos debido a altos niveles de corrupción, que tú los estás viendo en las contrataciones públicas que se han venido llevando, no solo con este gobierno, no hay que culpar a este gobierno, es algo ya tradicional en nuestros países, los contratos a sobreprecios, los contratos a familiares de legisladores, los contratos a hijos de políticos. Eso le quita recursos a los países para aplicar estas medidas esenciales y básicas que se están aplicando desde principios del siglo pasado, Elías, en todo el mundo. Entonces, no se están haciendo estas cosas como las está haciendo Alemania, las está haciendo Sudáfrica, las están haciendo otros países, porque esos recursos hoy no existen, los recursos económicos para aplicar millones y millones y millones de tests y de rastreos. Necesitas tener a cientos de miles de personas rastreando a los contactos de personas infectadas. ¿Me sigues, Elías? Es Claro, una logística enorme que no es ciencia, o sea, esto no es una ciencia oculta, se han hecho en otros países. México está en más que capacidad de hacerlo, más que capacidad de hacerlo. México tiene recursos humanos, tiene recursos presupuestarios. México no es un país como Uganda con 20 camas de terapia intensiva. Entonces, México podría hacer estas cosas y no las hace debido en parte a falta de previsión, incompetencia del sector público y corrupción, en gran parte. Es por eso que te están saliendo las jefas de gobierno y jefes de gobierno y políticos a decirte que no hay otra solución. No hay otra solución porque llegaron tarde. No hay otra solución porque hay corrupción, porque no tienen recursos económicos para meterlos en estas acciones básicas que se vienen tomando desde hace décadas, cuando hay no solo una pandemia, una epidemia local, se aplican estas medidas. Esto es algo básico. Entonces, la economía, por otro lado, cuando tú dejas que una gran proporción de la gente, que en países con muchos viejos, como los europeos, se ha calculado en este estudio que salió el 7 de mayo, yo sigo insistiendo porque me baso en datos, se ha calculado que el 60% de la población hoy debería estar trabajando de manera normal. En Inglaterra, en Italia es un poco más, en Alemania es un poco más. O sea, el punto que te estoy diciendo, imagínate en México, si se aplicasen estas políticas de estratificación y de separación de la población vulnerable y de testeo seguro. Entonces tendrías una economía funcionando y no tendrías una parálisis económica que va a causar cientos de miles de muertes. Nadie sabe cuántas van a ser, pero va a causar cientos de miles de muertes. Y en el artículo donde tu entrevista conmigo, que salió hace un mes, te indica que estamos hablando de millones y millones de personas en todo el planeta que van a morir debido a las economías paralizadas. Entonces, la propuesta que yo te estoy dando no es economicista, es una propuesta que atiende a un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria, para que se puedan salvar vidas de ambos lados, no solamente con el enfoque monotemático de López-Gatell o del profesor Fauci en Estados Unidos. Tiene que ser un enfoque integral de la seguridad en el sentido humano. Y otra cosa importante, que es señalar a la gente, dejar a las personas encerradas en Nueva York con un Estado rico, deficitario pero rico, el de Estados Unidos, que le puede tirar miles de dólares por mes a cada familia,
Es muy diferente el incentivo económico de esa familia encerrada en Nueva York, que está recibiendo $1000 del Estado para quedarse en casa, de un país pobre, en donde esos recursos no existen, Elías. Entonces, esa gente que se queda en casa en Uganda se está muriendo de hambre, está viendo que sus chicos se están enfermando, y esa persona, esa madre o padre de familia, no se va a quedar en la casa esperando a que se mueran sus niños. Sale a la calle, y sale a la calle a obtener la comida como sea, para que sus hijos no se mueran. Entonces, son dos incentivos económicos diferentes el que tienen los países como Estados Unidos, que reflejan un poco las recomendaciones tardías de la Organización Mundial de la Salud, y las recomendaciones que deberían prevalecer en países pobres, que son otras, debido a que el contexto socioeconómico es muy diferente. Te acabo de dar el ejemplo. O sea, Estados Unidos acaba de asignarle más de 2 trillones de dólares a darle dinero a empresas, a trabajadores para que se queden en la casa. Eso va a traer consecuencias económicas feas, pero por lo menos les están dando dinero, que es un incentivo económico a que los norteamericanos, si bien les gusta ir a bares a tomar cerveza, por lo menos no están muriéndose de hambre en las casas. Pero un país como Guatemala, un país como Bolivia, un país como Uganda, enfrenta un contexto social diferente en donde es más importante que las economías se reactiven rápido a través de esta discriminación, estratificación de personas vulnerables, para asegurarte de que en Bolivia o en Uganda esa cuarentena se le aplique seguro a esas personas vulnerables identificadas, esos sectores en los estudios de científicos como el profesor Goldorf, pero el de Oxford. Si te parece, Edgardo, tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio que te quería yo decir, haciendo una pequeña introducción al respecto de las preguntas. Sí. El día de ayer o antier, un dirigente empresarial en México, no obstante que no somos una economía poderosa como las de los países desarrollados, decía, a ver, gobierno, es el momento de que saques el ahorro que tienes ahí para poder aliviar este tema, sobre todo de las gentes que están perdiendo el empleo, porque tenemos cifras verdaderamente alarmantes de la Secretaría del Trabajo, de los trabajos, los desempleos que se están perdiendo. Y bueno, de la mano de eso, pues traemos también una desorientación hacia la sociedad mexicana, de que un día dicen que vamos a empezar actividades el 15 de mayo, pero ya dicen que el 1 de junio, y ahora dicen que hasta agosto, y ahora que hasta septiembre, algunas líneas aéreas igual, y de manera concreta, aunque ya lo has contestado, pero para darle una respuesta a Pablo Rosas, dice que de cara a la depresión económica mundial, bueno, el Fondo Monetario Internacional, déjame acabar de leerte la pregunta, claro. El Fondo Monetario Internacional prevé que será la peor crisis que ha vivido el mundo en casi un siglo. ¿Qué medidas puedes concretas aconsejar que adopten los gobiernos y las familias para responder a este impacto? Bueno, ya lo he venido contestando, pero bueno. No, pero es importante porque me obliga, Elías, a que en este poquito tiempo que tenemos abarquemos más dimensiones de la seguridad humana. Yo te mencioné al comienzo de esta entrevista, de este foro, que la seguridad de cada uno de nosotros como personas tiene 58 dimensiones. Hasta ahora nos referimos mucho a la seguridad alimentaria, a la seguridad sanitaria, a la seguridad económica, pero hay otra dimensión que es la seguridad, otra dimensión es la seguridad de acceso a la vivienda, acceso a la justicia, 58, no los voy a cansar, pero cuando tú hablas de seguridad tienes que referirte a esas 58 dimensiones. La seguridad a la cual se refiere don Pablo, que es la persona que hace esta pregunta, es la seguridad laboral, de acceso al trabajo, para que no te mueras, porque todas las seguridades además se relacionan entre ellas. Es un derecho humano. A los países que mejor les está yendo, aún en África, en Botswana, así que no te estoy hablando de políticas de países ricos nada más, los estados se están endeudando para asignarle dinero de esa deuda, se están endeudando los estados a través de deuda pública interna, para que no se asusten con el Fondo Monetario, deuda pública interna a México, no deuda con el Fondo Monetario, se están endeudando para asignarle ese dinero a empresas bajo la condición jurídica de que solamente sea usado
para mantener a los trabajadores y a las trabajadoras en sus puestos de trabajo pasivamente, si no pueden trabajar, para que no los despidan. O sea, la empresa solamente puede recibir ese dinero como dinero para pagarle los salarios a esos trabajadores que estarían recibiendo ese salario durante ese periodo, o sea, y sin ese dinero esas empresas cerrarían, entrarían en quiebra, bancarrota. Entonces, eso tampoco México lo está haciendo. Lo está haciendo mucho Europa y algunos países africanos pocos. Entonces, a los países que les está yendo mejor, en cuanto a que durante esta pandemia están asignando mucha deuda pública interna a dárselo a empresas privadas solamente para pagarle el salario a los trabajadores que no puedan ir a trabajar. Con eso mantenés abiertas a las empresas en parte, les estás dando dinero para que no despidan a los trabajadores y no salgamos de esta pandemia como va a salir este país incompetente, Estados Unidos, que va a salir de esta pandemia con 60 millones de desempleados. ¿Entiendes? Cosa que va a causar inestabilidad social, inestabilidad política y una miseria que después se traduce en más muertes. Lo que te estoy diciendo. Entonces, esa es una medida clave que están aplicando países europeos, principalmente europeos, pero también algunos africanos. Argentina no tiene recursos porque, ¿te acuerdas que están en un periodo de crisis económica, como siempre están, de que no pueden pagar la deuda, entonces no se pueden endeudar internamente, pero lo están tratando de hacer en Argentina. Y me llama la atención que un gobierno que se autotitula de izquierda no esté aplicando una política económica de deuda pública masiva, deuda pública interna, insisto, para mantener a los trabajadores en todas las empresas del país sin que los despidan. Esto es fundamental, porque minimiza la cantidad de empresas que van a la quiebra y minimizan el desempleo. Entonces, Alemania va a salir de esta pandemia con un desempleo un poquitito mayor al que ya había, mientras Estados Unidos va a salir de esta pandemia colapsado económicamente, cosa que los va a colapsar a los mexicanos también. Entonces, esto es algo muy importante de entender como parte de este cuadro de seguridad humana, en donde vincula seguridad sanitaria con seguridad económica. Espero que esté claro lo que estoy diciendo, porque a veces son temas un poco novedosos. Pero esto es una política económica fundamental, la que insinuó don Pablo, y que me permite proponerla como algo. Hasta donde yo sé, esto el gobierno mexicano no lo está haciendo. ¿Es así, Elias? Así es, Edgardo. Verdaderamente, lo que el gobierno mexicano ha sostenido un poco para salirse por la tangente, y tú lo comentabas en la entrevista del mes pasado, que si bien hay programas asistenciales para la gente de menos recursos y que el gobierno permanentemente apuesta a que con esto está aliviando mucho la emergencia, pues como tú sostienes y yo comparto tu punto de vista, esto no es suficiente, se necesitan otro tipo de medidas. Tirarle migajas a las mexicanas y a los mexicanos, migajas en comparación al salario mensual que recibe gente como Zoe Robledo en el IMSS, o su séquito de aviadores que tiene abajo. Tirarle migajas a la población, asistenciales, para que pueda ir a comer, eso no sirve. Porque cuando salga de esta pandemia, esta gente con sus migajas, con la cual sí, quizás compró comida con esas migajas asistenciales, va a ir a una empresa y no va a encontrar que su trabajo existe ya más, porque la empresa cerró. Entonces tenés una mega crisis económica por delante. Entonces todos esos dineros asistenciales deben asignarse ahora a que la empresa mantenga la fuente de trabajo abierta. Y acá no me refiero solo a la empresa formal. Hay que tener un programa de asignación de recursos para que la dueña o el dueño del changarro también mantenga a ese changarro abierto. ¿Entiendes? Entonces hay una política social, económica, y acá no estoy hablando de economicismo, de ayudar a los empresarios poderosos, sino que ese dinero legalmente, obviamente, si una empresa viola el requisito legal de que ese dinero solo sea usado para salarios de trabajadores y veas que lo están usando en una Ferrari, bueno, proceso penal, ¿no? Pero ese dinero, eso es algo que a mí me aturde. Se está haciendo en Uruguay, entre paréntesis, en donde ahí sí existe una izquierda genuina, donde lo primero que pensó el gobierno
no fue en reunirse con los mega empresarios a ver qué opinan, fue en generar un programa social de mantenimiento de las fuentes de trabajo. Y se endeudan públicamente solamente para eso, para que el trabajador, cuando termina la pandemia, encuentre que la empresa todavía existe y encuentre que el trabajo todavía existe, que está ahí. Ahora, si tú aplicas estas políticas de estratificación que te mencionaba antes, ¿viste? Testeos masivos, cada una semana cada persona, rastreos y demás, eso hace que también las personas que no están infectadas y que no han sido rastreadas puedan continuar trabajando con distanciamiento social y con máscaras y demás durante este mismo periodo, aun cuando tengamos la pandemia. Entonces te das cuenta que las políticas económicas de Estados Unidos, de México, no están equilibrando la seguridad humana. Están salvando vidas por un lado y matando a gente por el otro. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho. Y después tenés una ausencia de coordinación internacional, porque no te olvides que esto es una pandemia, es una amenaza transnacional, como la delincuencia organizada. La pandemia es como la delincuencia organizada, es un fenómeno transnacional, es una amenaza transnacional, como la propagación de armas nucleares o propagación de armas biológicas. Es una, y no tenés absolutamente ninguna coordinación, ya sea porque Estados Unidos ya perdió su liderazgo y tienes a un delincuente organizado, presunto delincuente organizado a cargo de la presidencia, o porque tú no tienes a las Naciones Unidas ejerciendo ningún tipo de rol en este momento para coordinar estas políticas. A ver, las Naciones Unidas no puede generar recomendaciones generales, o sea, como se dice, un saco con la misma medida para todos los países del mundo cuando los contextos socioeconómicos son enormemente diferentes y una medida que está tomando Inglaterra puede matar gente en Uganda, ¿entiendes? Entonces, sí, lo que yo te explicaba antes, no sé, un país con 28 camas de terapia intensiva, como Uganda, que ya tiene el sistema de salud colapsado, no es lo mismo que México, que tiene una capacidad para poder achatar la curva. En Uganda no tiene sentido hablar de achatar la curva. ¿Achatar la curva para qué? Si ya en el hospital ya no existe capacidad para atender a esta gente. Entonces tenés que inmediatamente atender a la población vulnerable de Uganda a través de estas medidas que yo te mencionaba antes, masivos. Y ahí tendrías que tener un fondo internacional administrado por la ONU o administrado por alguna otra institución que administre los recursos para la adquisición de testeos, para la adquisición de técnicas de investigación, que equivale a tener a cientos de miles de personas rastreando a las personas que tuvieron contacto con el infectado y a la cuarentena discriminada, estratificada en esa pequeña proporción de la población en Uganda, y el resto de la población tiene que seguir trabajando con las medidas que menciona siempre López-Gatell, de máscaras, acercamiento, distanciamiento, todo está bien. Pero no podés tener las economías paralizadas en países pobres porque vas a causar millones y millones de muertes como resultado de esta buena voluntad en el ángulo del COVID, sin atender a los demás. Y eso es una gran preocupación que la vamos a ver muy pronto. Así que, bueno, mejor ahora me callo y escucho. No, está perfecto. Déjame hacer una reflexión para hacerte otra pregunta. Decía alguien, y es realidad, un exsecretario de Hacienda, que cuando en Estados Unidos estornudan, aquí nosotros tenemos pulmonía. Entonces, este panorama que tú estás presentando en realidad es muy preocupante, sobre todo a partir de la estadística que nos das de que en la crisis económica de 2007-2009, es decir, en 2 años, por una crisis económica que no tenía nada que ver con una pandemia, hubo 500,000 muertes en 2 años. Así es. Estás nombrando. Entonces, bueno, pues es un tema que nos debe de preocupar mucho, claro, las medidas erráticas que está tomando el gobierno mexicano. Es algo, a ver, la crisis económica que padeció Estados Unidos del 2008 al 2010 causó 500,000 muertes de personas que no tenían acceso a la salud, porque perdían sus trabajos y perdían su seguro de salud. Entonces no podían tener acceso a tratamientos para cáncer. Por Dios, la madre del presidente Obama se murió por tener un cáncer y en donde ella no tenía un seguro de salud adecuado, entonces no tenía acceso a la salud pública. Personas con enfermedades mentales, más suicidios por depresión, más cuadros de hipertensión y cardíacos ligados a la crisis económica. Esto todo se enseña
en los cursos de Economía de la Salud Pública, que yo les recomiendo a los economistas a ilustrarse un poco sobre este tema y darse cuenta que estas crisis económicas causan una crisis sanitaria, una crisis de más muertes debido a la crisis económica, pero en este caso tenés a una crisis sanitaria, porque se originó, la crisis proviene de este virus, que está causando una mega crisis económica paralela, especialmente en los países que tuvieron sus administraciones públicas más incompetentes y más corruptas, como las de Estados Unidos, México, como las de Brasil, que no tomaron previsión. O sea, el presidente andaba por ahí, Bolsonaro o Trump, diciendo que no existía el virus, que no había problema. Un poco en este proceso que ya le conocen a estos presidentes, y eso generó perder un tiempo precioso que podríamos haber usado para salvar vidas. Te voy a dar un dato que es increíble. Mirá, Grecia y España, dos países de la Unión Europea. Grecia reaccionó 2 semanas antes que España para empezar a aplicar testeos a su población masivamente y rastreos de las personas contactadas por los infectados. 2 semanas antes. Fíjate la tasa de mortalidad en Grecia comparado a la española. Per cápita, no me estoy comparando, no son números absolutos, per cápita. Grecia tiene muchas menos muertes que España, solamente por 2 semanas de previsión. Y eso es lo que yo les digo a los gobiernos, como el caso del mexicano. Todavía tienen la posibilidad de aplicar estas medidas porque va a haber una fase 2, dicen los epidemiólogos, de este virus. Va a retornar, vamos a tener un pico, que creo que México ya lo tuvo, y va a haber un bajón y después otro pico más. Se pueden tomar estas medidas para evitar estas subidas y bajadas que causan cientos de miles de muertes. Se pueden tomar estas medidas hoy en México, todas las que estuvimos hablando, que son propuestas al fin y al cabo, que se pueden implementar. Les recomiendo formar una comisión bipartita, sector privado, sector público, una comisión de emergencia bipartita, urgentemente, para financiar estos programas de testeos masivos que por incompetencia y por retraso el gobierno mexicano no puede aplicar, por corrupción en parte, por incompetencia, por no tener recursos económicos ni la logística preparada para hacerlo. Esto está costando vidas, y esto es lo que debería estar diciendo un científico como López-Gatell, decir la verdad. Es decir, debido a la corrupción, debido a la incompetencia y la falta de previsión, no podemos aplicar las políticas públicas sanitarias que salvarían vidas, que son testeos masivos, identificación de contactos, aplicarle cuarentena a esos sectores vulnerables por todas esas causas que te mencioné. No podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo a todo el mundo, y por eso estamos en esta situación, ¿no es cierto? Y debido a esta situación de parálisis económica va a morir más gente. Entonces, no es muy tarde. Se pueden comenzar a aplicar para que cuando llegue el próximo pico de este virus, ¿no sé?, podamos estar preparados y no como estábamos en marzo y en abril. Esa es un poco la idea. Edgardo, estamos un poco en la recta final de la entrevista. No, dale. Podemos seguir más encantado. tiempo. Okay. Si no nos interrumpe Zoom, podemos seguir. No nos interrumpe. Este no es un gratuito. Pero bueno, hay algunas preguntas. Yo tengo algunas más que realizarte. Pero de manera muy breve, una respuesta breve. ¿Hay alguna inquietud de alguno de nuestros panelistas que, por cierto, les agradezco su interés? Ha seguido aumentando el número de gente que está conectada con nosotros, ya tenemos más de 110, pero hay una inquietud, sobre todo de Alejandro Daniel, sobre esta teoría de la conspiración del COVID-19 y si no son más que temas políticos para lo que tú decías, generar más corrupción, más posesionamiento político de las grandes potencias. ¿Alguna breve reflexión sobre este tema? Sí, muy rápido. Mira, hay 3 premisas científicas que ya están probadas. Premisas quiere decir no supuestos teóricos o imaginados. Premisas quiere decir aseveraciones basadas en datos empíricos. Hay 3 premisas que tenemos que tener en cuenta cuando entramos a este tema de las pandemias, que son amenazas transnacionales, internacionales. El modelo económico, ¿no?, capitalista, llamarle así, el modelo capitalista de Estado o el modelo capitalista de sector privado, el capitalismo de Estado que lleva China,
a través de un incremento de la producción y del consumo sin atender al impacto sobre el ecosistema. O el modelo capitalista privado de Estados Unidos, por ejemplo, de aumento de la producción, de aumento de la producción de carbón, de petróleo, sin atender al impacto sobre el ecosistema, ha hecho que exista un acercamiento dañino entre la naturaleza humana y la naturaleza no humana. O sea, estamos congestionando áreas, ecosistemas que han venido evolucionando a través de cientos de miles de años, millones de años han venido evolucionando y los estamos invadiendo sin tener en cuenta el impacto que eso tiene sobre nuestra salud y sobre la salud de esas personas, de esos animales. Entonces, lo que tú estás viendo en Wuhan es producto de que un virus se saltó de un animal a personas. Ese es el consenso científico hasta ahora. Todo lo demás son acusaciones políticas sin fundamento, ya sea de China contra Estados Unidos o de Estados Unidos contra China. Lo cierto es que hay un consenso científico hasta que se pruebe lo contrario, como todo en la ciencia. Las aseveraciones científicas siempre están sujetas a lo que el filósofo Popper, Karl Popper, ¿no? Toda aseveración científica es falsificada, o sea, puede ser contradecida hacia futuro, pero hasta ahora el consenso es que saltó de un animal a través de una cadena de animales quizás a los humanos, y es lo que está causando. Además, esto ha sucedido antes. No es la primera vez que estos virus pasan de animales a humanos debido a ese contacto insostenible, que un poco se ha caricaturizado en los mercados de Wuhan, en China, en donde tienes a estos millones y millones de animales salvajes enjaulados que son vendidos, se los mata en frente a los clientes, toda esa sangre, todos esos virus se van transmitiendo de personas humanas. Entonces tenemos ese problema de un sistema económico insostenible que no está teniendo en cuenta el impacto que tenemos sobre el ecosistema. Eso es una premisa incuestionable, que tenemos que mirarnos en el espejo para poder evitar la próxima pandemia, porque vamos a tener pandemias hacia el futuro de otros virus que pueden ser peores que este. Entonces, eso es parte del problema que estamos enfrentando hacia el futuro, y esto es análisis económico también de la pandemia, porque estamos hablando del impacto de nuestro sistema económico que insosteniblemente se impone sobre un ecosistema que después nos causa daño a nosotros y a los que habitan el ecosistema, ya sean gorilas o que sea el animal que sea. Eso es muy importante entender. Estamos además enfrentando a un problema globalizado con un mundo fragmentado, dividido, con lo cual nos está conduciendo a una parálisis y este virus nos va a ganar si seguimos así. Hay una ausencia de globalización en las propuestas de soluciones. Globalización en las propuestas de soluciones no quiere decir que la misma solución se tiene que aplicar en todo el mundo. Me he pasado todo este foro repitiendo que no debe ser así, que cada medida sanitaria se tiene que ajustar al contexto socioeconómico del lugar. Di el ejemplo de Uganda versus Alemania, etc. No estamos haciendo eso, lamentablemente. Y eso nos va a costar muchísimas vidas hacia el futuro si el mundo no se integra, como intentó hacerlo la Unión Europea, cuando comenzó a generar un esfuerzo colectivo para generar la próxima vacuna, para comercializar la próxima vacuna, que sería el fin de este problema, claro está, hasta la próxima pandemia, ¿no? Pero si no existe una solución globalizada a este problema, vamos a ir de mal en peor. Edgardo, sí. te quisiera hacer una pregunta. Tú eres, Dime. además de un experto en estos temas de economía ligada a la salud pública, en fin. Tenemos aquí algunos cuestionamientos, tenemos que nos están siguiendo, lo cual les agradezco, muchos juristas. Saludo desde aquí a nuestro amigo Moisés Moreno Hernández. Hoy, Moisés, muchos saludos. Saludos a Moisés. Entonces, bueno, hay un fenómeno que quisiera yo hacerte una pregunta y que tú nos comentaras, pues con esta experiencia internacional y visión que tienes de andar por tantos países del mundo dando asesorías, cursos a jueces, a ministerios públicos, en fin. ¿Qué pasa con la justicia? En México, cuando menos, no sé qué está pasando en otros países, el tema de la justicia no se le ha considerado esencial.
a mí me parece que se está violentando aún dentro de la pandemia un principio constitucional como es el constitucional y convencional, el acceso efectivo, pronto, gratuito Qué buen tema. al derecho humano de justicia. Qué Nosotros bueno. tenemos los tribunales cerrados, tenemos apenas una muy pálida reacción de nuestro Tribunal Constitucional de que ya está haciendo sesiones virtuales 3 veces a la semana, empezó hace 3 semanas, pero apenas se están viendo algunos casos en los que eran ya casos rezagados, uno que otro importante políticamente, pero no hay casos nuevos. Los juzgados federales, que son los que tienen que atender los amparos, los jueces están rechazando amparos, de vez en cuando una suspensión por temas políticos, sí. Ahora con el tema de la energía. Entonces, sí. y no tenemos para cuándo. El día de ayer acabamos, ya nos habían anunciado que habrían ahora en junio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa prácticamente ya está diciendo un mes más. Entonces, bueno, independientemente de la crisis que esto ha generado en los despachos de abogados, pues también en la comunidad, porque no hay manera de promover amparos de los juicios, los que sí. tienen arrendamiento, los que no pueden cobrar los sí. juicios que iban, no hay audiencias. Sí. No sé qué esté pasando en otras partes del mundo en este sí. tema, y la pregunta es, ¿se está violando el derecho humano al ingreso sí. efectivo, al acceso a la justicia? Vos sabés que uno de mis campos científicos es la jurimetría. Dice que a mí me gusta medir el impacto del funcionamiento de la justicia, ya sea en la calidad de la resolución judicial, es lo que yo hago en todos los países donde voy, como por ejemplo ahora, no voy a decir dónde estoy por temas de seguridad, pero estamos revisando las causas penales que se están procesando y determinando si se está coordinando adecuadamente de acuerdo a las convenciones de la ONU, coordinando judicialmente de juez a juez entre diferentes países o en el mismo país, juez estatal con juez de justicia federal. Entonces, nosotros medimos la calidad de la justicia, no solo la cantidad de resoluciones, sino la calidad. Si se están violando criterios de coordinación judicial establecidos, si se están violando principios, normas, jurisprudencia. Bueno, nos pasamos el año haciendo esto todo el tiempo. Y uno de los datos más, te diría, más asombrosos que yo he visto en las últimas 2 semanas, ligado a esta pandemia, es que los países que han informatizado, o sea, que han, usando el término virtualizado, el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. Te estoy dando ahora el caso de Nueva York. En Nueva York se multiplicaron los canales virtuales por el cual una víctima que hoy está en su casa, rodeada del victimario, de la persona que la está abusando, puede a través de un iPad, de un teléfono, acceder a la justicia de Nueva York, estoy hablando de la estatal, no la federal, denunciar, y la justicia inmediatamente a través de mecanismos virtuales genera órdenes judiciales para poder proteger a la víctima, ya sea llevarla a un refugio, llegar a la casa, sacarla de ahí, todo a través de canales virtuales, procesalmente hablando. Esto no cuesta mucho dinero en países donde senadores y diputados ganan cientos de miles de dólares al año, como México. Esto cuesta muy poquito dinero. Estamos usando un canal virtual, tú y yo ahora. ¿Cuánto te costó a ti usar este canal virtual, Elías? A mí 0. A mí no me costó absolutamente nada. Entonces, bueno, para que no se, contestando tu pregunta, para que no se nos esté cortando, cada 40 minutos me cuesta $15 al mes poder tener... Bueno, a mí no me costó. Es nada, es nada. Entonces, se ha determinado, escucha esto, que en el último mes la violencia de género en el estado de Nueva York ha disminuido con la pandemia cuando está aumentando en otras jurisdicciones norteamericanas que no han informatizado el acceso de las víctimas a la justicia por violencia de género. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dentro de Estados Unidos estamos comparando la violencia de género antes de la pandemia y después de la pandemia. Y estamos observando que en Nueva York está disminuyendo debido a este mayor acceso virtual a la justicia. Entonces, eso es una materia pendiente para los fiscales, las juezas que nos están escuchando en este momento, impulsar
acá no se necesita una reforma constitucional para generar mecanismos virtuales de acceso a la justicia en países como México, utilizar muchos de estos recursos cuantiosos que tiene México para atender a estos elementos de acceso informático que hoy están salvando vidas en Nueva York. O sea que eso a mí me asombró muchísimo. Ahí tienes un efecto muy interesante de la pandemia sobre la violencia de género, que está aumentando en la mayor parte de los países que no tienen canales virtuales de acceso a la justicia para las personas, y especialmente que no dependa de verbalizar la denuncia, porque no te olvides que estas mujeres o niños viven en ambientes pequeños con la persona, con el victimario al lado. Entonces, esto se está haciendo a través de mecanismos virtuales, como escribir un chat, un mensaje en WhatsApp. Entonces, esto es algo que se tiene que inmediatamente implementar en países como México, donde la violencia de género es un cáncer creciente desde hace muchos años y que debería atenderse inmediatamente con estas medidas, especialmente en épocas de pandemia, cuando el gobierno te está encerrando a la víctima y al victimario en el mismo lugar. O sea que eso es algo, espero que te esté respondiendo la pregunta, Elías. Sí, sí, está claro. Aquí, bueno, algunos de nuestros participantes pues, se pronuncian que en efecto se está violando el derecho humano al acceso eficaz a la justicia en México, y que pues, no hay manera de denunciarlo ante las instancias internacionales porque todos andamos igual en el mundo. Por otro lado, también dice que los propios, otra participante, la Alicia Palomino, dice, bueno, pues los propios tribunales del Poder Judicial Federal están violentando este derecho porque están parados. Aparentemente hay un acceso a casos urgentes, nada más cuando se pide una suspensión, y está paralizada. Ya anunciaron que se va a reanudar, que va a ser virtual, en fin, con series escalonadas, pero lo cierto es que no tenemos acceso a la justicia en este momento en México. Mira, yo te decía rápido, Elías, te conté que la seguridad tuya como persona tiene 58 dimensiones y mencionamos algunas. Otra dimensión de las 58 es la seguridad de acceso a la justicia. Si no tenés acceso a la justicia, se te está violentando tu seguridad y eso causa muertes. O sea que la pandemia te está causando más muertes en Estados Unidos, en aquellos sectores judiciales donde el derecho humano de acceso a la justicia se ve bloqueado por la falta de introducción de canales virtuales básicos, como en el caso de Nueva York, que lo está haciendo bien. Entonces, y otras jurisdicciones norteamericanas, como Washington, D.C., lo está haciendo mal. Entonces, tenemos que inmediatamente reaccionar ante esta situación para no solamente no violar derechos humanos plasmados en la Constitución mexicana, sino además para asegurarnos de que esta pandemia no esté causando más muertes, ¿no? Debido a que este espasmo, acordate que este espasmo de encierro generalizado de la población se debe a que el gobierno hizo muy poco al comienzo. La gente me dice a veces, no, el gobierno está haciendo demasiado. No, hizo muy poco. Por eso están aplicando este espasmo de encierro generalizado que está causando más muertes por inseguridad alimentaria, por inseguridad de acceso a la justicia y por diferentes otras razones. Entonces, tenemos que pensar en el concepto de seguridad como un término integral, Elías, jurídicamente hablando. Juntar esas 58 dimensiones para asegurarnos de que al asignar más recursos a López-Gatell no estemos matando a más gente por otro lado. ¿Entiendes? Eso es un poco, y no existe una política pública de seguridad humana en México. Cosa que normalmente yo le diría al señor López Obrador que se comunique con el presidente de Uruguay y se la va a explicar cómo se hace. No, esto no es un tema solamente monopolizado por distinguidas expertas y expertos jurídicos que nos están escuchando. El presidente de Uruguay, que no es una eminencia jurídica, se lo puede explicar en 10 minutos al presidente López Obrador, y eso es algo que salva vidas, porque no solamente se atiende a las potenciales víctimas del COVID, sino se atiende a estas otras potenciales víctimas. Y si tú y yo seguimos hablando con las participantes, vamos a abarcar las 58 dimensiones de seguridad humana. Ya abarcamos 6. Adelante, nos dará mucho gusto. Déjame, te pregunta Alan Méndez sobre qué material se puede consumir para estar bien informados de estos temas que tú estás tratando. Yo haría una reflexión. La semana pasada tuvimos un programa similar, nuestra primera experiencia con el Zoom.
pues, de Foro Jurídico, en el cual hablábamos de las fake news y de los impactos en el COVID, y hablábamos de la infodemia, de esta también enfermedad o pandemia que ahora se está dando, de una gran cantidad de información falsa, de rumores, que a veces genera más daño que lo que es el prevenir o el combatir, estar en sus casas, en fin. Bueno, y veíamos que no hay manera de acceder a corroborar estas noticias falsas, que ya en España se constituyó un colectivo, una plataforma de médicos, de gente de la sociedad civil. No sé si tú nos podrías, siguiendo esta pregunta que te hace Alan Méndez, hacer alguna recomendación de poder tener acceso ahora por estas vías, que ya todos nos tenemos que hacer digitales, para poder tener más información al respecto. Bueno, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud es muy conservadora en cuanto a las noticias que publican, y son las noticias más seguras, las más analizadas por científicos de todos los países del mundo. Entonces hay un control de calidad muy, muy bueno. Yo personalmente utilizo el sitio web de la Universidad de Columbia, que tiene un sitio especialmente dedicado al COVID. Me imagino que lo mismo tiene UNAM. UNAM debe tener un sitio dedicado al COVID, o sea que eso sería una fuente de información con un muy buen control de calidad, adecuado. Y después escuchen a las personas que tienen experiencia en estos temas. Porque personas que han administrado estados durante pandemias, durante epidemias en el pasado, pueden darles información mucho más fidedigna que charlatanes que, por más que se titulen epidemiólogos o periodistas, están ahí con sus teorías de que encierren a todo el mundo o dejen salir a todo el mundo a la calle, que va a surgir una inmunidad natural. Eso no existe, todavía no está aprobada científicamente la inmunidad natural. Ese es un tema que quiero dejar bien en claro. Todos los científicos serios están de acuerdo con esto. No existe esa inmunidad natural. La inmunidad de manada, traducida de Estados Unidos del inglés. No existe eso. O sea que si dejas a la gente salir a la calle simplemente diciendo, bueno, van a desarrollar inmunidad los fuertes, esa solución darwiniana va a hacer que muera mucha más gente y no se desarrolle la inmunidad. Por eso tú tienes virus que estuvieron matando a seres humanos por miles y miles de años, como la viruela, que mató a gente por miles y miles de años. No se desarrolló la inmunidad natural. Esa es una charlatanada que yo escucho a veces de personas que son invitadas. Entonces yo quiero que entienda la gente que me escucha que cuando yo hablo y comento cosas sobre el tema, después de aclarar que yo no soy médico, yo tengo títulos en jurisprudencia y en economía, pero formo parte de paneles en donde cada vez que abordamos un tema, drogas o este tema, formamos parte de paneles compuestos por médicas, toxicólogos, biólogos, virólogos, epidemiólogos, abogados, en donde todos y todas nos nutrimos los unos a los otros para poder generar estas conclusiones que yo comparto con las participantes. Yo formo parte de paneles, entonces al formar parte de paneles internacionales, uno se alimenta de lo que te enseña la doctora, por ejemplo, Medina Mora, una famosa doctora en psiquiatría, conocidísima en el mundo. Entonces yo aprendí de ella temas ligados a él. No es que yo soy psiquiatra. Formar parte de estos paneles te ayuda a entender qué información es fake, es falsa, y qué información es verdadera. Entonces, la única inmunidad que vamos a desarrollar, seguro, es cuando salga la vacuna. Cuando salga la vacuna, vamos a desarrollar la inmunidad como la desarrollamos con el polio y con otras enfermedades. Lo demás son charlatanadas. O sea, pero entonces, a ver, ¿qué opinas al respecto? Porque en el marco de esta infodemia, de estas fake news, hay quien dice, y los propios personas que hablan desde la Organización Mundial de la Salud, que cuando menos se van a tardar un año en encontrar una verdadera, o 6 meses, o en fin, un tema largo, para poder encontrar esta vacuna, aunque tú no eres médico. No, pero leo... Pero hay otros que dicen que ya Trump ya la encontró, que la va a encontrar antes de su reelección, que en 3 meses sale otra. ¿Qué opinas al respecto? Hasta hace muy poco tiempo, hasta el caso del Ebola, ¿te acordás que salió
se tardaba años en generarse una vacuna comercializable. Se debe pasar por muchos estadios de testeos, desde animales hasta personas. Hay una vacuna que está en un estadio ahora de aplicación experimental a humanos, que es esta que se está hablando mucho en Massachusetts, en el laboratorio Modern, que el otro día, cuando se conoció esta noticia, hizo que el mercado de valores en Wall Street saltase enormemente, pero todavía se está en estadios muy limitados. Todavía no tenemos en vista que pueda surgir una vacuna comercializable para este año, seguramente no. Para el año que viene, con mucha suerte, quizás sí. Y mientras tanto, tenemos que reactivar las economías a través de estas medidas de estratificación de la población para aplicarle a ese 20-30% de la población máximo medidas de cuarentena, de protección a esos grupos vulnerables, y a los demás, al resto de la población, a trabajar con las medidas de prevención, máscaras, distanciamiento, etc. No hay otra solución. Si lo colapsamos las economías a través de estos procesos de cuarentena espasmódica, ¿te acordás que te dije que va a haber picos hacia futuro? Y si cada vez que hay picos comenzamos a cuarentenizar a la población entera, van a colapsar las economías y vamos a causar millones de muertes. Y eso es algo que quiero que tengan en cuenta por las razones que te comenté antes, ¿no? Alimentarias, falta de acceso a la justicia, lo cual se traduce en más muertes, como estás viendo ahora en partes de Estados Unidos, donde las muertes por violencia de género han venido aumentando hasta en un 30% en algunas ciudades, y en Nueva York están bajando debido a estos mecanismos virtuales informáticos que se están aplicando. Ok, yo quisiera hacerte una pregunta sobre un tema del que eres hiperexperto y que nos lo están también requiriendo aquí nuestros participantes sobre temas de seguridad pública. Pero antes, contestando otra pregunta del auditorio, nos dicen que dónde pueden ver la repetición de esta entrevista. Entonces les comento que a partir de la tarde, quizá mañana temprano, en el sitio de Foro Jurídico vamos a estar subiendo obviamente la entrevista completa, y es www.forojurídico.mx. Decirles también que a partir de ahora, cada jueves vamos a hacer una entrevista como esta. Es la primera formalmente. Yo le agradezco a Edgardo Buscaglia que nos esté apoyando con esto. Es prácticamente, además de nuestro querido amigo, nuestro padrino para esta nueva etapa de Foro Jurídico en esta época de pandemia, y a través de Zoom poder hacer una entrevista semanal sobre estos temas. Quizá más adelante, con esta gran disposición que tienes, pues tendremos que hacerlo. También les haremos llegar a través de todos los que participaron del chat que tenemos, del correo que tenemos ya registrado, les mandaremos también el video. Y bueno, Edgardo, tú eres, insisto, especialista en temas de seguridad pública. Cuando platicabas con nosotros en esta entrevista del mes pasado y hacíamos referencia a estos temas que lastiman, pero que son reales, de cómo en zonas de depresión económica en el país, sobre todo en el norte, vemos los grupos de delincuencia organizada que están repartiendo despensas, que se están posesionando de áreas importantes de la actividad estatal. Y tú decías de una manera muy cruel, dura, interesante, que la delincuencia organizada está aprovechando esta crisis para ocupar espacios que el Estado mexicano está perdiendo en estas zonas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, ampliando y dándole respuesta a, creo que es Juan Chávez? No, Juan Chávez nos platicaba que ya lo respondiste, ¿qué opinabas de López-Gatell? Pues ya opinaste de eso. Pero sobre la seguridad pública de la delincuencia organizada, coméntanos. Muy buena pregunta, y me alegra porque yo trato de evitar hacer referencia a uno de los temas los cuales siempre me conoce la gente mucho, que es delincuencia organizada y medidas para contra. Pero esto tiene mucho que ver con la delincuencia organizada, porque no solamente en México, sino en países con estados más fuertes como Japón, estamos viendo que en el caso de Japón las yakuzas japonesas
que son estas células de delincuencia organizada metidas íntimamente en la economía legal japonesa y legal también, estamos viendo que ante la reducción de la demanda de sus mercados tradicionales, que en el caso de las yakuzas son prostitución, lo cual implica un acercamiento físico, lo que ha hecho la yakuza es diversificar sus mercados hacia nada más ni nada menos que el abastecimiento de bienes y servicios sanitarios. En Japón, bueno, en México eso se está haciendo a través del cartel de Jalisco Nueva Generación y del cartel de Sinaloa desde hace semanas. Estamos observando, y yo como tú sabes voy mucho a Sinaloa en estos días, aunque la gente no lo sepa, y no quiero que lo sepan mucho, esta gente, estamos viendo que en los pequeños pueblos estas redes criminales están abasteciendo no solo de agua y de alimentos, que fue lo que vieron ustedes en videos, sino de servicios preventivos sanitarios. Servicios preventivos sanitarios. Estamos viendo que están abasteciendo a la población de seguridad, en un sentido extorsivo de la seguridad. Estamos observando que la delincuencia organizada está incrementando significativamente su rol de Estado paralelo. Y esta es una preocupación porque el Estado mexicano va a salir debilitado de esta pandemia, por las razones que creo que tú también decías, Elías, una crisis económica espantosa en Estados Unidos, que es el principal socio comercial económico de México, una depresión que le están llevando muy mal los norteamericanos, ¿no? Estados Unidos se está comportando como un país en vías de subdesarrollo, van a salir de esta pandemia con un 25-30% de desempleo, lo cual le va a impactar a México enormemente. Esto en adición a los efectos sociales, económicos de la pandemia en México. O sea que va a quedar muy debilitado México económicamente hablando, socialmente hablando, para poder brindarle servicios básicos a la población, especialmente cuando no existe en México una tradición de comisiones democráticas bipartitas entre sector privado y sector público para atender a emergencias. El ejército reacciona, el Estado reacciona como puede, pero no hay esa idea de juntar fuerzas para atender. Entonces, el Estado mexicano va a salir debilitado, esta delincuencia organizada está adoptando roles de autoridad pública en muchas de estas regiones que yo visito, y me preocupa que el Estado mexicano tenga aún menos capacidad de la que ya tenía para llegar a estas poblaciones. Entonces, a mí me preocupa que no exista una estrategia de seguridad pública por parte de un gabinete de seguridad en serio, en donde se estén atendiendo estas variables. De manera proactiva, no preventiva. Yo entiendo que cuando hay un homicidio, la policía va, eso es reactivo. Proactivo quiere decir que tenés que saber dónde el cartel de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa está ocupando pueblos y brindando servicios para llegar con tu fuerza, pero llegar con tu fuerza no militar, sino civil, acordonada con un cordón de seguridad sanitario, para que no los asesinen, para brindarle servicios mejores a esa población. Entonces, si el Estado no tiene una política de seguridad humana, que no existe, yo hablé con este hombre Durazo, que es un adoquín con pelos, no entiende estos temas, que la seguridad es un problema de acceso a la justicia, de acceso a alimentos, de acceso a hospitales, de acceso a vivienda, que si no se los da el Estado, si no lo garantiza el Estado, lo garantiza la autoridad delictiva, que es el Mencho o el Mayo. Entonces, eso no lo entiende o no lo quiere entender gente como Hertz Manero, Durazo, y el que sí lo entiende, que es muy bueno, es el titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que no me gustaría estar en sus zapatos, porque debe sufrir un nivel de frustración diariamente interactuando con estos adoquines con pelo que tiene ahí como fiscal general de la República y como secretario de Seguridad. Entonces, no hay una política pública en México de atención a las 58 dimensiones de seguridad, que hace que la delincuencia organizada sea cada vez más poderosa. Cuando tú tienes a empresas débiles, privadas, ahí ya te hablo de empresas,
¿quién te crees tú, que tú conoces Italia igual que yo, vivimos allá, quién te crees tú que abastece de préstamos a esas empresas débiles? Elías. La delincuencia organizada. La delincuencia organizada, la 'ndrangheta, la mafia siciliana, ellos están proporcionando, otra anécdota, pero con datos duros de la crisis del 2008 al 2010, es que en Italia la principal fuente de préstamos de las empresas medianas y pequeñas era la delincuencia organizada italiana. Bueno, eso está haciendo el Mencho y eso está haciendo el Mayo. Entonces, en la medida que nos dedicamos a cortejar a banqueros desde Los Pinos o desde el Estado, desde el Palacio Nacional, nos dediquemos a seducir a empresarios grandes, con grandes bancos, que no le están dando acceso a préstamos a las cientos de miles de empresas de mujeres y hombres mexicanas, la delincuencia organizada lo va a hacer. Y en ese sentido va a ser una autoridad económica. Porque cuando la delincuencia organizada te abastece de alimentos, está comprando silencio hacia futuro, Elías. Entonces, el Estado mexicano, si sigue este curso, que está siguiendo las políticas de García Luna, disfrazado de Durazo ahora, van a ocasionar más muerte y van a causar que la delincuencia organizada salga fortalecida de esta situación de la pandemia, debido a que no se están atendiendo ni siquiera 2 de las 58 dimensiones de seguridad humana. Entonces, no hay una política de seguridad en México, no hay una política antimafia, por razones que ya expliqué en cientos de entrevistas. El dinero sucio sigue entrando a la política sin controles. Y como ustedes pueden ver, a través del funcionamiento de las instituciones de este gobierno de López Obrador, las reacciones son similares a las de Peña Nieto y a las de Calderón. Cuando se señala a una persona como Bartlett o como al hijo, o cuando se señala a un familiar de una senadora metida en vender ventiladores, la reacción de las instituciones es igualita a la que existía con Andrade en la Secretaría de la Función Pública y con los previos antes. O sea, no hay un ataque a la corrupción de la buena manera que lo está haciendo Santiago Nieto desde su institución, que está muy limitada por las atribuciones legales, porque la UIF solamente puede reportar una denuncia, pero no puede impulsar la causa penal. Si tú ves que Hertz Manero me cajonea a todas las causas penales que hoy estoy viendo yo, o que se están viendo, con políticos y empresarios involucrados, bueno, vamos a terminar nuevamente en el reinado de García Luna. Así estamos. Ya sea por es muy lamentable esta situación, la comparto y quisiera nada más... Pero Elías, sabemos lo que hay que hacer. No te estoy describiendo el cáncer. Estoy diciendo cómo curar el cáncer. Pero lamentablemente, yo eso se lo expliqué en persona a Durazo. 2-3 horas estuve ahí. Era como hablar con un adoquín con pelos. No comprendía estos conceptos, no veía que había reacción. Como decíamos en Italia, era un pescado frío. No había manera de hacerlo entender. Entonces, yo no sé si son buenos, malos o incorregibles, como decía Borges, pero el hecho es de que existen políticas públicas que han dado resultado en muchos países, hay que mexicanizarlas para ajustarlas al contexto social y económico, como vengo diciendo desde las 11 de la mañana, hora de México, y comenzar a aplicarlas, porque si no, de lo contrario, yo sigo yendo todos los años al Día de los Muertos, de pueblito en pueblito en pueblito, y en todos los altares yo veo un 80-90% de jóvenes menores de 21 años. Sí, esa es la tragedia. Es un escenario que yo veía en las guerras civiles de los Balcanes, cuando trabajaba en Kosovo, cuando trabajaba en Serbia. Entonces, no podemos seguir así. El presidente tiene que cambiar el chip. Tiene muy malos asesores en seguridad, necesitamos a 3 o 4 Santiago Nietos en cada uno de los eslabones del sistema judicial. Saldívar se tiene que dejar de dar discursos. Yo no quiero ser irrespetuoso, porque yo sé que ustedes tienen una relación institucional con el doctor Saldívar, y tiene que dedicarse a promover una limpieza del sistema judicial, como hizo Italia en su momento, como hizo Colombia en su momento, donde el doctor Luis Camilo Osorio, el fiscal nacional que tú conoces tan bien como yo, encabezó la limpieza de su propio sistema. De su propio sistema. Eso es necesario ya.
porque no podés combatir a la delincuencia organizada con delincuencia organizada en el sistema judicial. Entonces, hay que avanzar en muchos, pero sabemos qué hay que hacer. Hemos escrito libros en el tema, tú has participado, Elías, ¿te acuerdas? Hemos publicado cosas juntos, entonces hay que avanzar con estas propuestas. Yo sé que les duele mucho, les duele muchísimo a los lozanos, les duele mucho a los Calderones, les duele mucho a los Manlio Fabios y les duele mucho a las Padiernas, pero hay que comenzar a trabajar, porque si no, más gente va a seguir muriendo con pandemia o sin pandemia. Eso es un tema que me preocupa cada día más. Fíjate, en este contexto quizá tengas la referencia, pero esta semana, ayer y antier, o hace 3 días, 2 grupos nuevos de delincuencia organizada salieron en las redes, uno en Michoacán, diciendo que están en pleito con el cártel Nueva Generación y se están presentando ante la sociedad regional de esa zona de Michoacán. Y ayer veíamos uno similar en el sur de Morelos, tan cerca aquí de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que es muy preocupante que en esta política de abrazos y de besos, en vez de tener a los capos tras las rejas, parece ser que no se está haciendo nada para... Pero, a ver, pero este gobierno tiene gente buena. A ver, se requiere mucha valentía del doctor Nieto en denunciar 104 o 105 casos similares a los que se lo acusa a García Luna en Nueva York. Exige una valentía enorme del equipo de la UIF, porque eso la UIF no lo hacía días antes, tú lo sabes. Ahora sí lo hace. Y cuando cae en la fiscalía, que serían los que deberían explicarle a la población por qué no impulsan la causa o por qué sí la impulsan, se las cajonea. No hay reacción. O se las envía nuevamente de regreso a la UIF, diciéndoles a los de la UIF que le den fundamento jurídico. Bueno, eso lo tiene que hacer la fiscalía, no la UIF. La UIF puede tener un departamento jurídico, pero los fiscales tienen que chambear. El rol que tiene la unidad de inteligencia financiera debería ser activo a lo largo de todo el impulso de la causa penal y del procesamiento judicial. Debería ser un perito, una institución de peritaje, la UIF, para que acompañe al juez en la motivación de la sentencia. No como favor al doctor Nieto, sino institucionalizar el rol de la UIF a lo largo de todo el procedimiento y coordinar mucho mejor con otras 9 instituciones federales y estatales. El doctor Nieto ha intentado hacer eso, o sea que hay una buena voluntad, hay una parte del gobierno que está intentando avanzar, pero lo que hace Santiago Nieto lo hace desaparecer Hertz Manero y Durazo. Entonces no hay manera de trabajar y la situación va de mal en peor. O sea que a mí no me gusta caricaturizar a los gobiernos como diciendo todo es malo. Tú sabes muy bien que José Luis Santiago Vasconcelos trabajó desde la CEIDO para varios gobiernos. Estuvo desde la época del PRI, Fox, o sea, y era muy bueno en lo que hacía. O sea que hay formas, pero tenemos que eliminar a los focos de parálisis institucional y hay que cambiar el gabinete, hay que hacerlos renunciar para que este gobierno tenga la oportunidad de hacer algo. ¿Entendés? Especialmente cuando hay ya tan buenas denuncias como las que está generando el doctor Santiago Nieto, que nosotros en algunos casos las hemos analizado. Entonces son muy buenas denuncias. Pueden conducir a un maxi procesos como los que tú conocías en Italia y se bloquean en la Fiscalía General de la República. Hay muy buena gente en la Fiscalía General de la República. La fiscal anticorrupción, que nunca recuerdo su nombre, un excelente jurista, un excelente profesional. Pero, doctor Mijangos. Pero no coordina adecuadamente sus casos con la CEIDO. No puede haber casos de corrupción política como la de Robles sin delincuencia organizada. No hay manera. La experiencia internacional en 119 países nos indica que si tú acusas a una persona como Robles de corrupción, a través de tipos penales específicos, tenés que al mismo tiempo abrir líneas de investigación por delincuencia organizada. Entonces no hay coordinación entre las dos unidades de la Fiscalía. Y eso es algo que una persona menos inútil que Hertz Manero podría resolver en poco tiempo. Y no se está haciendo. O sea que a mí me frustra un poco el hecho de saber qué está sucediendo y cómo resolverlo y ver que por razones X, que habrá que determinar por qué Hertz Manero paraliza estas causas, y vamos a tratar de determinarlo. Tarde o temprano lo vamos a averiguar. ¿Por qué se está retrasando
un mejoramiento en el sistema judicial que podría salvar vidas. Entonces, esa es una gran frustración. Edgardo, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciéndote mucho esta disposición. Nos preguntan del auditorio, creo que, si no mal recuerdo, hace un par de años aquí presentaste un libro en México al que yo asistí, donde están las 58 dimensiones de seguridad que has comentado. ¿Dónde las pueden consultar? Están nuestros libros, el libro titulado Vacíos de Poder en México y Lavado de Dinero y Corrupción Política. Son dos libros que publicamos en México en los últimos 5 años. Ahí las tienen, las 58 dimensiones, y si no, se las puedo enviar a través tuyo, te las doy, es un slide, pero está en inglés. O sea que habría que traducirlo, pasaremos al auditorio. Y están las 58 dimensiones. Sí, sí, sin bueno, ningún pues, problema. Tenemos aquí felicitaciones, te manda saludar y felicitar Moisés Moreno. Tenemos también aquí muchas gracias, enlazado a Tomás Caparroso, que es nuestro director de difusión de la Facultad de Derecho de la UNAM, a Gerardo Pego. Muchos coinciden contigo, son muchas preguntas, no las puedo leer todas, pero prácticamente nos diste respuesta a todas en tu brillante y majestuosa intervención. Gracias. Entonces, yo coincidiendo contigo diría, bueno, el escenario que nos espera enfrente es que además de una crisis de salud, vamos a terminar con esta pandemia con una crisis económica y con una crisis de seguridad pública. Estamos a tiempo de cambiar rumbo, como te dije. Perdimos el primer round con el virus, pero tenemos un segundo round que va a llegar. Entonces, si aplicas estas técnicas masivas, tienen que, claro, concentrar recursos, sacarle los recursos al senadorcito Robledo, sacarle, que ahora creo que es el director del IMSS, sacarle recursos a otras entidades que ahora están yendo a contrataciones públicas amigos del poder y dedicarlos a generar una logística que escala para testear a toda la población hasta que salga esta vacuna, no hay otra, rastrear a las personas que hayan estado en contacto, someter a cuarentena a esas personas infectadas y a los contactos infectados, a la población vulnerable, que me imagino que no va a ser tan alto como la proporción comunitaria, también someterla a un régimen de cuidados especiales, pero el resto de la población, que en México va a ser al menos más del 70% de la población activa, tiene que ir a trabajar con las medidas y los países que están haciendo esto han disminuido la cantidad de muertes hasta ahora per cápita y están de a poco reactivando la economía o nunca sufrieron una parálisis económica como la que sufre este incompetente gobierno de Trump. Ahora vas a tener un colapso de la economía porque están realmente un país en vías de subdesarrollo como Estados Unidos está haciendo lo mismo que México. O sea, que causó una parálisis económica por no haber hecho las cosas a tiempo, que se hizo Alemania, que hicieron otros países. Entonces, se puede evitar esta situación de parálisis económica en México si se aplican estas medidas, pero formen una comisión bipartita urgente, presidencial al más alto nivel, para acumular recursos económicos privados y públicos y atender a la logística de aplicar estas 3 medidas. Gran parte de la población, que sí tiene acceso a teléfonos inteligentes, a informática, tiene que empezar a usar estas aplicaciones, en donde a ti te va a dar un poco más de seguridad salir a la calle, sabiendo que algunos de estos puntitos que aparecen en tu pantalla salieron positivos. Entonces, eso es algo que genera confianza social. No es preciso, pero genera confianza social. Sin hacer este 1, 2, 3, en el segundo round, vamos a caer en una parálisis económica que va a causar mucha inestabilidad social y mucha inestabilidad política, que es lo que más me preocupa en el caso mexicano. Muy bien, Edgardo, pues no me resta más que agradecerte tu participación. Te mandan saludar aquí muchos de tus amigos, Silvia de Estrada, gracias. Juan Carlos Reséndiz, en fin. Gracias. Agradecerte, y yo le reitero a nuestro auditorio mi gratitud también por haberse conectado con nosotros y seguirnos en esta nueva modalidad que vamos a tener hoy desde Foro Jurídico, de tener todos los jueves una entrevista tan interesante como esta. Nos has dado muchas conclusiones, esperemos revisar el video, mandárselos a todos los interesados, subirlo a YouTube. Gracias. Y te haremos llegar las otras preguntas que puedan hacer. Muchas gracias a las personas participantes. Felicidades, gracias por la paciencia, por escucharnos y por las preguntas.
Gracias, Edgardo. Te mando un abrazo. Nos despedimos. Hagan preguntas por Twitter, Facebook. Dales mi cuenta Facebook y Twitter. Y Pues yo a ver, respondo cuál es tu muchas. cuenta de Twitter. Es muy simple. Es arroba Edgard, es como E-D-G-A-R-D, sin la O, Buscaglia. Todo juntito. Arroba Edgard Buscaglia. Y la de Facebook es arroba Edgardo Buscaglia, que es mi nombre completo. Entonces ahí pueden enviarme preguntas que hayan quedado en el tintero y con todo gusto las vamos respondiendo si es posible. Muy bien, pues terminamos. Felicidades. Ya mi productora me está aquí llamando la atención porque ya nos corrimos, pero ha sido muy rica, muy interesante. Nos está corriendo la productora. Así es. Muchas gracias, Edgardo. Un abrazo afectuoso. Gracias por tu participación. Y estamos. Ci vediamo. Adiós. Chao. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Buenos días. Y los esperamos el próximo jueves en otra entrevista de Foro Jurídico. Buenos días.